El Ministerio Internacional Reinando en Plenitud presenta el estudio bíblico de hoy. Pastor Jorge Matallana. Amada iglesia, muy buenas noches. Bienvenida al estudio bíblico de hoy. Lo he llamado cristianos de una sola adoración. Y vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Pedro, capítulo 2, el verso 9, donde dice: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Observemos que aquí, amados, hay 4 sustantivos que hablan de nosotros: linaje, sacerdocio, nación y pueblo. Como linaje, tú y yo somos descendientes de Dios porque fuimos escogidos por Él desde antes de la fundación del mundo, como dice Efesios capítulo 1, el versículo 4. Como sacerdote, pertenecemos a la realeza divina del tercer cielo, donde Cristo es nuestro sumo sacerdote. Y como nación, poseemos una naturaleza santa, pues como pueblo fuimos adquiridos para ser la posesión de Dios. Surge una pregunta entonces: ¿para qué somos descendientes de Dios, de la realeza divina, poseedores de una naturaleza santa y posesión de Dios? La respuesta es sencilla: lo somos para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. El ministerio de anunciar las virtudes del resucitado se llama adoración. La adoración implica dignidad, y el único digno de ser adorado es Dios. Porque nosotros no lo amamos a Él primero, sino porque Él primero nos amó a nosotros, como ya hemos visto en el pasado. Y nosotros, amados, amamos lo que adoramos y adoramos lo que amamos. ¿De dónde brota nuestra adoración a Dios? Indudablemente brota de nuestra comunión con Él. El Salmo 22:3 dice: Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Y aquí miramos algo que es sumamente importante que tú y yo como iglesia entendamos. Bajo la ley, solamente los judíos eran el Israel de Dios. Pero ahora, en el ministerio de la gracia, Pablo dice en Romanos capítulo 2, versículo 28 y 29, algo que tenemos que tener plenamente claro. Versículo 28: Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. No hay tiempo ahora para mirar el tema en profundidad, pero Dios en este momento no está tratando con la nación de Israel, el Israel natural, el Israel carnal.
sino que claramente la Escritura dice que nosotros, como el cuerpo de Cristo, como la iglesia, somos el Israel espiritual de Dios. Y claramente hoy es judío el que lo es en su interior y en espíritu. La adoración es de los judíos en espíritu. La adoración es nuestro privilegio hoy como iglesia de Jesucristo y como el Israel espiritual de Dios. Tenemos que entender que tú y yo no somos judíos en la carne, ni tenemos que viajar a Jerusalén, a la Jerusalén terrenal, para ofrecer ningún tipo de sacrificio o de adoración, sino que tú y yo somos judíos en espíritu, de corazón, en lo interior. Y la adoración no es un asunto de lugares, de formas, de ritos o de maneras. La adoración a Dios no es un folclore judío de banderas y danzas programadas y de shofares, como se hace hoy en algunas partes y en muchas comunidades cristianas. En la Biblia no hay programas de alabanza ni de adoración, sino que la adoración es un estilo de vida, no un libreto de alabanzas. Y la adoración verdadera consiste en alabar las virtudes de Dios en lo interior, en espíritu, lo que implica que esa alabanza de virtudes, y lo debemos hacer o lo podemos hacer con música o en expresiones verbales o en lo íntimo de nuestro corazón. El Salmo 150, versículo 2 dice: alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza. ¿Qué es alabanza? Es el reconocimiento de las virtudes del Dios eterno, a quien tú y yo hoy servimos como sacerdotes. La alabanza y la adoración es lo mismo, y ambas se dedican ¿a qué? A anunciar las virtudes, los atributos y las propiedades intrínsecas de Dios. Ambas, la adoración y la alabanza, reconocen lo que Dios es y lo que Dios hizo y lo que está haciendo y lo que hará. Fíjate que la adoración es un reconocimiento de virtudes. Cuando tú dices gloria al Señor, amén, amén, aleluya, alabanzas, eso no es alabanza. Porque la alabanza te obliga a decir, sea con música o sin música, todo lo que Dios es, lo que ya hizo y lo que hará, con la confesión de nuestros labios. David dijo: alabadle por sus proezas. Y Pedro dice que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios no quiere palabras de alabanza, sino anuncios de virtudes que hablen de Él. Un ejemplo claro de lo que les estoy diciendo es Apocalipsis 19, versículo 6, donde la palabra dice: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Eso es una alabanza, porque se dice aleluya, porque el Todopoderoso reina. Estamos reconociendo a Dios como el que todo lo puede y como el Rey absoluto del universo. Aquí se reconoce entonces el reinado del Dios Todopoderoso. Lo maravilloso de todo esto es que la alabanza es el idioma del reino de Dios. Tú fuiste llamado a proclamar ese idioma. ¿Cada cuánto debes hablar el idioma de la alabanza? El Salmo 145,
versículo 2 dice: cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. El Salmo 149, versículo 1 dice que a Dios debemos tenerle cántico nuevo. Voy a leer como dice el verso: cantad a Jehová cántico nuevo, su alabanza sea en la congregación de los santos. El Salmo 148, versículo 7 dice: alabad a Jehová desde la tierra. Luego dice: los monstruos marinos y todos los abismos. El versículo 11 dice: los reyes de la tierra y todos los pueblos, los príncipes y todos los jueces de la tierra. Y claramente sabemos que hoy tú y yo somos los reyes de la tierra, somos los jueces de la tierra, pues para eso fuimos llamados por Dios, quien nos hizo reyes y sacerdotes para Dios el Padre. Pero agrega en el versículo 12: los jóvenes y también las doncellas, los ancianos y los niños. Esto implica que nadie en la iglesia debe estar fuera del tiempo de alabanza. Todo el mundo, todo hombre y mujer nacido de nuevo, debe hablar el idioma del reino. Y el Salmo 149, el versículo 3, dice que tú puedes alabar su nombre con danza. Dice 149:3: alaben su nombre con danza, con pandero y arpa, a él cante. Y el versículo 6 dice: exalten a Dios con sus gargantas y espadas de dos filos en sus manos. ¿Cuál es la espada del Espíritu? Efesios 6:17 dice que es la palabra de Dios. Así que en tu garganta, para alabanza, debe estar la palabra de Dios presente. El Salmo 150, versículo 1 dice: alabad a Dios en su santuario. Y aquí entonces tenemos que detenernos por un momento y extraer el principio de lo que este texto significa. En el nuevo pacto de la gracia, la iglesia no tiene santuario sagrado para la adoración a Dios, pues tú y yo sabemos que Dios no habita en templos hechos por manos de hombres en este tiempo maravilloso de la gracia, sino que la verdadera adoración del pueblo de Dios es adoración en espíritu y en verdad. Los judíos literales, Israel literal, que fue dejado aparte por Dios en este tiempo, no tiene santuario sagrado para la adoración tampoco, porque solamente les quedó el muro de las lamentaciones en la ciudad de Jerusalén, donde antes estuvo el pomposo templo levantado por Salomón para el Dios del cielo y embellecido por Herodes el Grande mucho más tarde. Pero fijémonos que ese muro que existe hoy es un muro de lamentos y no un muro de alabanzas. Todos los religiosos se van a ese muro es a ayunar, a llorar y a colocar papelitos de peticiones dentro de la ranura del muro, pero no a alabar a Dios por sus proezas, no a exaltar la grandeza del Dios vivo, a quien tú y yo sí podemos exaltar y a quien tú y yo sí podemos bendecir. Ese muro se convirtió en un ídolo de atracción mundial. Pablo dice en Gálatas 4:25 que la Jerusalén actual, junto con sus hijos, está en esclavitud. Y obvio, hace referencia a la Jerusalén terrenal. Y en otro tema aprendimos que tú y yo somos la Jerusalén celestial, la nueva Jerusalén. Así que los judíos
hoy literalmente, y los samaritanos están ciegos y no pudieron ver la reforma de Dios. En Juan capítulo 4, durante 7 siglos, los judíos y los samaritanos venían discutiendo acerca del monte y del templo más apropiado para la adoración. Y en el pozo de Jacob, Jesús se encontró a la mujer samaritana, y yo quisiera que juntos mirásemos San Juan capítulo 4, el versículo 20, donde el 19, donde la mujer, conversando con Jesús, le dice: Señor, me parece que tú eres profeta. Y el verso 20 dice: nuestros padres adoraron en este monte, hablando allí en la región de Samaria, y vosotros decís que es en Jerusalén el lugar donde se debe adorar. Esta disputa tenía mucho tiempo entre los samaritanos y los judíos. Jesús le enseñó la nueva reforma de la adoración a esta mujer. ¡Qué privilegio maravilloso! En el versículo 21 Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Note la importancia de esto. Y el versículo 22 dice: vosotros, refiriéndose a los samaritanos, adoráis lo que no sabéis. Nosotros, refiriéndose a los judíos en su tiempo, adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Introduce el versículo 23 donde dice: mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Esto es magistral, es profético. Todo legalismo de adorar a Dios en un templo, en un monte o en un lugar exclusivo es una mentira. Hace mucho tiempo tuve la oportunidad de ser invitado a una comunidad por un amigo pastor, y en su mensaje esa noche él exhortaba a los hermanos de la iglesia a que el único lugar donde se podía adorar a Dios era en su capilla, en su salón, que Dios no habitaba sino en ese salón, y que como no estaba sino en ese salón, necesitaban adquirir un salón propio, que porque Dios se merecía un templo propio, y que cada hermano debería salir de su morada, de su casa, y asistir regularmente, especialmente cada domingo, a ese lugar, porque es el lugar, decía el hermano, donde Dios mora, donde Dios habita. Y permítame decirte, eso es una mentira. Esa no es la verdad de la iglesia de Jesucristo, que es un ente espiritual compuesto por todos los que hemos nacido de nuevo, llamados a adorar en la nueva reforma de la adoración, que nos dice que la verdadera adoración a Dios hoy es en espíritu y en verdad, y que tal tipo de adoradores busca Dios que le adoren. El espíritu es la parte de Dios, y en verdad es la parte del hombre, la parte nuestra. Observemos lo que Pablo dice sobre el espíritu del hombre, y esto es muy interesante y nos va a ayudar. Y el espíritu del Señor. Primera de Corintios 6:17 dice: pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Qué texto profundo, maravilloso, digno de estudiarse en toda su extensión, en donde se nos está diciendo que la adoración es una fusión de dos espíritus, del espíritu del Señor con mi espíritu, y que el que se une al Señor, un espíritu es con él. El Señor y yo somos uno solo. Somos entonces cristianos de una sola adoración.
Y la única adoración que tú y yo, como cristianos y todos los cristianos alrededor de la tierra, debemos hacer es esta: fundidos con el Espíritu del Señor y adorando en espíritu y en verdad, y anunciando todas sus virtudes maravillosas, proclamando sus proezas, aclamando su grandeza para nuestras vidas. La adoración es un asunto netamente espiritual que no requiere sacrificios de la carne. Es un asunto de comunión con Dios o de unión común. El Espíritu del Señor en mi espíritu y mi espíritu fundido en el Espíritu del Señor. Eso es algo maravilloso, algo extraordinario. Y segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 17 dice: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. El Espíritu aquí es el Señor Jesucristo. ¿Y dónde está el Espíritu? ¿Dónde está el Espíritu que es el Señor? Está en ti y está en mí. Está fundido en nuestros espíritus. Segunda de Timoteo 4:22 dice: el Señor Jesucristo esté con tu espíritu. La gracia de Dios sea con vosotros. Amén. Así termina ese texto. Pero amados, yo quiero que tú respondas conmigo la pregunta: ¿en dónde está el Espíritu del Señor? Está en tu espíritu y en mi espíritu. ¿Y quién está en tu espíritu? El Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo es el Espíritu. ¿Quién es el Espíritu del Señor? El mismo Señor Jesucristo, unido a mi espíritu y habitando en mí. Y adorarlo en espíritu es proclamar su grandeza, sus proezas, sus prodigios, sus maravillas, desde mi espíritu en su espíritu, que es el mismo Señor que mora en cada uno de nosotros. Él no habita en templos hechos por manos humanas, pero te escogió a ti y me escogió a mí como la casa, como el templo, como la habitación donde el Cristo de la gloria, el Rey de Reyes y el Señor de Señores, el Creador del universo, mora y habita en toda su plenitud. Tú debes adorar al Señor Jesucristo en espíritu, porque donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Así que la adoración es una expresión de libertad. Podríamos hacernos una pregunta: ¿cómo se adora en espíritu? Jesús dijo en Juan capítulo 6, versículo 63 lo siguiente: el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Observemos, Jesús enseña que el espíritu son palabras de vida. Adoramos en espíritu cuando hablamos palabras de vida en la alabanza o en la adoración. Somos cristianos de una sola adoración. Y es maravilloso ver que tanto la alabanza como la adoración, lo único que trae a nuestros labios es la proclamación de las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Cada mañana al despertar y cada día al caminar en una tierra que tú y yo sabemos que está corrompida, en medio de una generación maligna y perversa, somos llamados por el Señor a adorar en espíritu y en verdad, reconociendo sus virtudes y proclamando su grandeza.
Que el Señor nos dé entendimiento en esto y nos ayude a orar su palabra, a orar y alabar y exaltar su grandeza, y a proclamar que en Él vivimos, en Él nos movemos, en Él somos, y que todo lo que hoy tenemos y lo que sabemos respecto de Él a través de este evangelio maravilloso de la gracia ha sido dado a nuestras vidas por su misericordia, por su amor, por su bondad. Así que, amado, te invito a que llenes tu boca de alabanza y de adoración, proclamando las virtudes del Rey de Reyes y Señor de Señores, del Todopoderoso que reina, que viene y que ha de venir, de nuestro libertador y sanador maravilloso, a quien con nuestras palabras, que no son nuestras, sino las palabras del Espíritu, que son las que dan vida, reconocemos constantemente su grandeza, su amor, su poder, su bondad y su misericordia para con nosotros. Vamos a orar. Querido Dios, somos cristianos de una sola adoración. Y la adoración no es en templos hechos por manos humanas. La adoración es en nuestro espíritu, unidos a ti que eres el Espíritu, y que donde estás tú hay libertad profunda y comunión perfecta. Y en este lugar santísimo que es nuestro espíritu, podemos confesar y decir toda tu belleza, tu grandeza, tu hermosura, tu poder. Confesar tu soberanía sobre nuestras vidas. Entender que tú nos has dicho que aunque en el mundo tengamos aflicción, podemos confiar en ti porque tú has vencido al mundo. Poder levantar nuestra voz para proclamar como iglesia santa del Cordero que tú en la cruz del Calvario llevaste todas nuestras enfermedades y todas nuestras dolencias y todos nuestros pecados, y nos has perdonado y amado con amor eterno. Es confesar que estamos sentados en estos lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús, en una posición de descanso, en una posición de libertad, en una posición de gozo y alegría por lo que somos, tu nueva creación, la expresión perfecta de tu pensamiento. Y tú, amado Cristo, morando conmigo en el Espíritu, me has dado toda tu plenitud. Y estoy completo en ti, y nada me falta, para gloria y alabanza de tu nombre. Amén. Amén. Amados, gracias por su atención. Oro para que el Señor que el Espíritu coloque en tu boca esas palabras de adoración y alabanza, y que juntos proclamemos sus proezas a un mundo en crisis, a un mundo en confusión, para gloria y alabanza de su nombre. Muchas gracias, hermanos, por su atención, y los espero en el próximo estudio bíblico. Los declaro bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Si necesitas oración,
o tienes alguna inquietud, contáctenos al 314-585-2864. Suscríbete en nuestro canal de YouTube o escríbenos al correo electrónico reinandoenplenitud@gmail.com. Bendiciones para todos y hasta la próxima.